¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí a LDC Los de Casa. Es un gusto compartir con todos ustedes, ver los comentarios, las vistas de ustedes también. Recuerden que pueden escucharnos no solo en YouTube, sino también en Spotify y Apple Podcast. Yo soy Rodrigo García, muy contento de estar aquí y acompañarlos. Pero también están mis hermanos, como siempre, los compañeros de fórmula en este podcast. Así que Marlon, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Ya listo para el tema de hoy? Gracias Rodrigo y también a Lester. Creo que casi no saludo a Lester para que no se sienta mal. Qué bueno verlos, mucha. Me alegra mucho estar otra vez por acá. Y sí, hemos tenido algunas interacciones, gente que nos ha estado comentando, especialmente con el tema anterior del Super Bowl, pero en todo ello, sin duda, agradecemos su confianza y aquí estamos los de casa, hermanos y también hermanos en Cristo, así que qué bueno saludarlos a todos. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? ¿También listo para el tema de hoy? Ya con un tema de amor, de noviazgo, ya adentrándonos más en eso. Sí, ¿qué tal chicos? Qué bueno compartir nuevamente con ustedes y también con todos los que nos ven y nos escuchan. De verdad que me siento muy privilegiado también de que han podido ahí interactuar un poco, ¿verdad? Y pues nada, incentivemos ahí que puedan comentar. Todos los comentarios son válidos y son escuchados y con todo gusto también podemos ahí compartir en algún momento, ¿verdad? Y pues recuerden que somos los de casa porque compartimos el mismo hogar, ¿verdad? Desde nuestra infancia, nuestra niñez y adolescencia y juventud, y pues también compartimos ahí algunas experiencias en las iglesias en donde estuvimos. Bien, entonces hoy el tema es justamente, yo lo diría, de una relación, cómo iniciar un noviazgo, un matrimonio de una buena manera. Y es que en estos días estuvimos justamente platicando acerca de las malas amistades, de cuando uno se rodea de malas personas, de estar con gente también que muchas veces por el físico u otras razones nos termina enganchando, pero la realidad es de que esa relación, amistad o noviazgo, lo más probable es que termine mal, ¿no? Como estuvimos aprendiendo, y a veces por escuchar esas razones y no buenos consejos terminamos súper mal en muchas situaciones. Así que hoy tenemos la historia, vamos a platicar acerca de Ruth y Booz. Esta historia que comienza de una manera trágica, donde uno dice, bueno, es otra historia triste que voy a aprender de acá, pero resulta ser algo de resiliencia, de esperanza, de obediencia. Y ya cuando llega con Booz y Ruth, los dos se encuentran, ya es algo de carácter, de obediencia, de paciencia sobre todo. Y ahí encontrar entonces esas buenas respuestas y al final también buenas y bonitas relaciones. Así que para comenzar, ¿no?, con esta historia, si ustedes tienen esas dudas, bueno, en el libro de Ruth podemos leer esta historia más a detalle, a profundidad. Sin embargo, una de las preguntas para los tres, para Lester, en primer lugar vamos a comenzar y te voy a preguntar qué hizo que Ruth fuera una mujer diferente, porque al final Booz también la mira con ojos diferentes y ella se da a notar con esos mismos ojos, ¿no? Algo diferente, no era lo mismo de siempre. Pues sí, la verdad es de que bien lo dice la Biblia cuando en Proverbios nos habla sobre la mujer virtuosa, y si no estoy mal en este libro de Ruth también la trata así, ¿verdad? Como una mujer virtuosa. Y es interesante ver cómo a lo largo de esta historia, yo creo que algo que resalta muchísimo de esta mujer es la lealtad que tuvo interesante, ¿verdad? Porque como este momento tan trágico que sufren junto con Noemí, que de hecho era su suegra, y en el que pierden, ¿verdad?, a sus respectivos esposos, y viene Ruth y al momento de la decisión final, digamos, de ver si se regresaba a su tierra natal o si seguía el camino con Noemí, y ella le es fiel a Noemí. Interesante como primero no le fue fiel, digamos, en una relación amorosa, por así decirlo, sino que le fue fiel en convicciones, en creencias, digamos. Entonces lo que me llama la atención y lo resalto bastante es que Ruth fue fiel en sus convicciones y continuó su camino junto con Noemí, algo que deberíamos de preguntarnos hoy en día: ¿cuántas nueras estarían dispuestas a seguir, verdad, a su suegra a donde quiera que vaya y a decir tu Dios será mi Dios? Eso me llamó la atención.
Yo creo que aquí también algo que menciona Lester es bien importante, es el carácter. Como ya se mencionó, al final Ruth tomó esa decisión fuerte, pero ahí es donde uno empieza a ver. Yo creo que para los hombres y mujeres, ustedes, algo bien importante es ver el carácter de esa persona. Si es alguien que tiene convicciones, valores, honestidad, sigue a Cristo no de una forma apasionada, pero sí llena de convicción. Creo que ahí es para todos nosotros una luz verde, ¿no? Una bandera verde en decir, bueno, esta persona tiene ese carácter. ¿Por qué? Porque las relaciones, la amistad, el noviazgo o matrimonio son relaciones que tienen que tener mucho carácter, mucha convicción en tu decisión, en lo que dices, lo haces, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final Ruth ya venía, ¿no? De ese momento tan triste, pero eso le formó a ella esa convicción o ese carácter, que no solo acompañó a Noemí, sino que obviamente se veía reflejado en todo lo que hacía. Y por supuesto en el futuro Booz se dio cuenta de eso. Entonces al final yo creo que todos tenemos que tener en cuenta y en mente que es bien importante en la pareja, en los amigos que tengamos, que tengan un carácter correcto. Que sus convicciones en Cristo Jesús o en lo que creen también sean convicciones adecuadas. Rapidísimo, vale la pena hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Qué es carácter? ¿Qué es un buen carácter? O un carácter fuerte. Y parece que lo confundimos mucho con aquella persona que grita, que se exalta y que impone, digamos, respeto o impone su idea ante los demás. Y no, precisamente lo que hizo Ruth fue un carácter fuerte, que es cómo respondemos ante las circunstancias o las situaciones más difíciles o de mayor presión durante la vida. Y es precisamente cómo Ruth respondió ante esto, ¿verdad? Eso es muy, muy cierto, es bien importante esa diferencia. Pero Marlon, ¿qué podés también agregar de esta parte en la que Ruth pues demuestra ese carácter y cuán importante es? Sí, creo que estoy de acuerdo con ustedes, lo han mencionado ya, cómo esta mujer forja algo que es bien particular y que vale la pena que los jóvenes hoy en día puedan ver, más que carita bonita o un perfil instagrameable o algún otro perfil, pues realmente sea gente que tema a Dios. Y es que vale la pena decir que este libro ocurre entre el año 1380 o 1050 antes de Cristo, en el periodo de la época de los jueces. Y si recordamos, el libro de los jueces nos dice que en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. Además hay un ciclo alienable, un ciclo lamentable también del pueblo de Israel, que se alejan de los mandamientos de Dios, comienzan a ser oprimidos, luego piden un libertador, se envía un libertador y se vuelven a olvidar de Dios. En ese contexto aparece también esta historia. Recordemos también que de la casa de pan, que es Belén, no hay pan, no existe pan, y entonces tiene que irse esta familia hacia Moab, que recordemos que los moabitas son enemigos, los moabitas son enemigos del pueblo de Israel, y ellos tienen que irse con los enemigos para tener justamente ese pan. Entonces parece ser que el inicio de esta historia es muy contrastante, cómo esta familia se va a buscar pan fuera de la casa de pan, se va a buscar trabajo, pensando incluso en aquel momento los dioses de cada tierra o de cada país eran quienes gobernaban. Era como otra forma de decir, el Dios acá, mi Dios, no me está respondiendo, me voy para el norte, literalmente, y allá en el norte pues de repente me salen mejor las cosas, ese Dios quizás sí responda. Hago toda esta acotación y contexto porque en medio de un mundo que cada vez más se aleja de Dios, esta mujer se acerca a Dios. Y se acerca a Dios por el testimonio de su suegra. En medio de un momento turbulento, pues también damos cuenta cómo estas mujeres nos demuestran un ejemplo de fe. Yo creo que también hay que ver eso en una relación. Y dicho sea de paso, aquí de los tres, el más experimentado es Rodrigo, por supuesto, acerca de las relaciones de noviazgo. Pero para decirlo puntualmente, hablando de Ruth, es necesario que recordemos y puntualicemos lo importante que es la fe. Y yo diría, más allá de que vaya a una iglesia,
que toque en el grupo de alabanza, o que enseñe, o que esté todos los domingos, ¿qué tanta está su fe puesta en Jesús? Si es así, buenísimo. O está como los demás, que solo aparenta, que solo porque está de moda o porque es normal ser evangélico o cristiano hoy en día. ¿Qué tanta es su fe? Su carácter ya lo mencionaron ustedes, pero su fe en un mundo donde hoy en día todos se alejan de Dios. Y yo creo que ahí algo bien importante es mencionar que al final tu acercamiento a Dios y tu fe va a dar como fruto el que vayas a la iglesia, el que vayas creciendo en distintas áreas, tus valores, que toques, ¿no?, en la iglesia o algún instrumento. Entonces a veces también medimos a las otras personas por el fruto que hacen o por lo que esperamos, cuando la realidad es de que lo principal y lo medular es justamente tener esa fe, y esa fe desencadena la convicción y el carácter. Al final, John Gottman, un psicólogo, menciona que para relaciones duraderas es bien importante la lealtad y el compromiso antes que la pasión inicial. Entonces yo hago la pregunta ahorita a mis hermanos para que contestemos los tres. Al final, ¿cuánto se ha popularizado hoy en día que si no sentís chispitas, mariposas en el estómago, si no vibrás con la otra persona desde el inicio, es porque esa relación no va a funcionar? Cuando la realidad, desde lo bíblico, la fe, la psicología, dice que la lealtad y el compromiso es lo más importante, cosas bien importantes, pero que hoy en día muchos adolescentes, jóvenes y adultos se guían por las maripositas que sienten, ¿verdad? ¿Qué opinas, Lester? Sí, de hecho, si no estoy mal, ahora le llaman como tener química, ¿verdad? O hacer clic, o no sé, entre unos y otros. Pero la verdad es de que es un espejismo realmente. Cuando, bueno, tenemos que ser francos, el hombre, digamos, se enamora, o más allá que se enamora, le llama la atención de primas a primera, es por la vista, ¿verdad? Nosotros somos demasiado visuales, entonces evidentemente si nos gusta una persona, pues allí es donde empezamos a poder sentir cosas y algo por el estilo. Y las mujeres, por el contrario, son más auditivas, ¿verdad? Entonces allí es cuando entran aquellas frases tan populares como ¿cómo es que le dicen? Casaca mata carita, ¿verdad? Ajá. Y entonces vemos ahí, y a veces uno dice, bueno, este chico tan feo, ¿verdad? Y con una mujer tan bonita y todo. Y es así, ¿verdad? Porque las mujeres, digamos, se enamoran a través del sentido del oído. Realmente no deberíamos nosotros de tener esa como la guianza, ¿verdad? O nuestra guía para saber si estamos enamorados de la persona correcta o no, si tan solo nos guiamos por esto, ¿verdad? Que es el enamorarse por lo visual y por lo auditivo, sino que deberíamos de entrar más al conocer a las demás personas. Por ahí he visto también algún terapeuta que está en TikTok muy famoso, lo voy a investigar y les voy a decir, pero interesante es cómo nosotros, él dice, ¿verdad? Cómo nosotros como seres humanos podríamos enamorarnos de la persona que está viendo nuestros traumas. Y es interesante, ¿verdad? Cómo él aborda estos temas, porque él dice que mientras nosotros no hayamos sanado nuestros traumas del pasado, de la niñez o lo que desarrollamos durante la vida, digamos, vamos a encontrar a una persona que precisamente le va a dar en el clavo a ese trauma, y nosotros vamos a pensar que estamos enamorados de esa persona locamente, y en realidad lo que está haciendo es despertar en nosotros ese mismo sentimiento que nosotros tuvimos a través de estos traumas. En contraparte, cuando nosotros ya sanamos nuestro corazón, hemos tenido un proceso de madurez, digamos, en la vida, y evidentemente acercarnos a Dios, pues ya no vamos a buscar a estas personas que posiblemente sean tóxicas, y de ahí viene todas las parejas que podamos tener y que son tóxicas, ¿verdad? Ustedes saben, aquellos que, digamos, se brilla la red flag, ¿verdad? En todo su resplendor, y nosotros seguimos insistentemente en esa relación que sabemos que va a estar o que va a terminar muy mal. Entonces ese tipo de cosas, esa química que uno
Sí, al inicio, pues evidentemente es cuidado, ¿verdad? Es un falso positivo, dijo por ahí para los seguidores de los virus. Pero no deberíamos de guiarnos por ese tipo de cosas. Deberíamos de guiarnos realmente por la madurez, la lealtad, la fe. Me llamó mucho la atención lo que dice Marlon, como una moabita se alinea, ¿verdad? A los valores cristianos, bueno, a los valores en ese entonces judíos, ¿verdad? Exactamente. Y era extranjera. O sea, no estamos hablando en el contexto, ¿verdad? de hoy, alguien que precisamente estaba en la iglesia y estaba trabajando en la iglesia. No, era alguien que vino de afuera y se pudo alinear estos valores. Interesante. Marlon, ¿qué opinas acerca de eso también? Yo creo que para empezar tenemos que tener mucho cuidado con el enamoramiento. Lester usó una palabra que me parece muy atinada como espejismo. Y es que hormonalmente o quizás hasta químicamente dentro de nuestro cuerpo nos puede llegar a gustar alguien y ser solo un proceso de enamoramiento. Y eso dura aproximadamente 3 meses a 1 año máximo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, y como consejo para las nuevas generaciones que están viendo esto, tengan mucho cuidado con que solo sea un enamoramiento. Basar una relación en enamoramiento puede ser demasiado peligroso. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, darle tiempo, conocer más profundamente, darle tiempo al tiempo, no apresurarnos, observar adecuadamente. ¿Qué hace Booz, por ejemplo, en esta historia? Capítulo 2, la ve que ella y dice, le llama la atención. ¿Y quién es esta joven moabita?, le pregunta. Pues vino con su suegra desde Moab y vino a trabajar y me pidió que le dejara trabajar. Y entonces Booz le dice, qué bueno, qué mujer trabajadora, dale más chance, dale que recoja más. Él observa la actitud trabajadora de Ruth, también una moabita, una extranjera. Yo creo que también los jóvenes de hoy en día tienen que observar mucho más y observar más profundamente, no solo observar el TikTok o el Instagram de esa persona, sino observar algo más profundo. Su carácter, ya lo dijeron ustedes, su actitud, cómo trata a los demás, cómo trata a sus padres, cómo trata a otras personas, cómo ayuda a otros o no ayuda a otros, o solo te está deslumbrando, ¿verdad? En ese espejismo justamente que mencionó Lester. Allí es donde debemos de establecer relaciones francas y duraderas. Ojo aquí para las nuevas generaciones, porque estamos hablando de la persona con quien vos vas a estar toda tu vida y tenés que elegir adecuada y sabiamente. O es una persona temerosa de Dios, o es una persona que está solo por apariencia, o es una persona que simplemente te quiere casaquear, como decimos aquí en Guatemala, y de alguna manera te estás dejando que esa persona solo te diga cosas que a ti te agradan. Vos siguió observando a Ruth, se dio cuenta que era una mujer no solo servicial, sino en el capítulo 3, una mujer audaz, diría yo también, ¿verdad? Muy bien, y creo que entonces con esto, pues ustedes amigos que están escuchando también comiencen a pensar cómo se puede aplicar para cada uno. Y de cómo podemos también aplicarlo a nuestra vida, tal vez ahí en la iglesia o en algún otro lugar del trabajo, pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será que esta persona puede ser, nos empieza a enamorar, a gustar, a sentir esas cosas tan especiales? Pero ¿será lo correcto o no? Y es que al final en esta historia podemos ver cómo de una manera con respeto, con paciencia, con trabajo, con mucha fidelidad y fe, pues ambos, no es algo de te vi, la gran, me enamoré y ya, entonces comencemos algo y todo, porque a veces así queremos todo por estar en la generación del microondas, ¿verdad? Todo rápido e instantáneo. Entonces creo que ahí se puede aplicar re bien. Ahora, ¿qué podemos contestar, Marlon? ¿Qué podemos aprender de esta relación? Que como ya mencionamos, una relación de trabajo madura, que va lento, que podemos aprender y aplicar nosotros ahora para nuestra vida, porque al final eso es lo que anhelamos, ¿no? El poder tener todos al final nos dejamos deslumbrar en algún momento, pero con el tiempo esas risas o ese alumbramiento se acaba. Y al final, ¿qué es lo que mantiene las relaciones? Esa fe, ese carácter, esa paciencia muchas veces. Sí, definitivamente es algo que hay que ir observando. Como lo mencioné antes, hay que observar bastante, ¿verdad? Yo creo que es algo que podemos aplicar.
Pero en el capítulo 3, esta mujer, por lo que le dice su suegra, quizás ahí podemos aplicar algo. Ella se deja llevar por una mujer que es mayor que ella, que tiene experiencia, que ha pasado muchas situaciones, que junto con ella pasó una migración de regreso a la casa de ella, ahora está como extranjera y está siendo muy obediente, está siendo mentoreada por esta mujer. Yo creo que las nuevas generaciones necesitan ser mentoreados también incluso en en relaciones de noviazgo. No nos desboquemos y vayamos de una vez, porque este ya me dijo que quiere ser mi novio o cualquier otra situación, sino pidamos consejo, ¿verdad? Hay muchas personas, algo muy lindo que hicimos hace algunos años allá en El Mesías con los incansables, recordarán ustedes, fue justamente juntar a esa clase de los incansables, que para los que no conocen son hermanos adultos mayores, junto con los jóvenes y prejóvenes o adolescentes. Y se juntaron para conocerse, para aconsejarse y para orar unos por otros. Qué importante es que las nuevas generaciones tengan una persona que los mentoree, que les ayude incluso en temas como como pasó con Ruth. Luego también a mí me llama la atención en el capítulo 4 que pudiendo hacer las cosas como se hacen en Moab, probablemente en Moab no estaban todas estas trancas que habían en Israel, ella pudo haberlo hecho a su manera, pero ella se deja guiar por su suegra y probablemente alguien podría decir, pero era su ex suegra, ¿por qué le hace caso? Pero le hace caso y lo hace tenazmente, pero ella lo hace sabiendo de que depende de las leyes de Israel y de las ordenanzas divinas. No se salta las trancas y no dice, bueno, yo de todo modo ya estuve casada, aquí puedo hacer lo que yo quiera, nadie me conoce, soy extranjera. No, siguió las instrucciones, esperó pacientemente, luego Booz dice, bueno, la actitud de ella en la era es decirle, aquí estoy a tus pies, cúbreme. Es una forma de decirle también, ampárame, redime a la familia de mi suegra, redime el nombre de mi esposo fallecido. Ojo aquí que era muy difícil porque estamos hablando de que legalmente a los ojos de la sociedad se estaba redimiendo a Malón y a Kelión, los hijos de Noemí. No se estaba tomando en cuenta el nombre de Booz. Sin embargo, en las escrituras queda el nombre de Booz, por algo ha de ser también. Pero este personaje no se salta las trancas. Ambos deciden esperar, ambos deciden, porque hace falta algo. No podían ellos formalizar su relación. Tenían que buscar a la persona que hacía falta dentro de los parientes. Y deciden esperar. No es algo precipitado, no es algo de que ya estuvo, ya démosle, casémonos, sino ellos esperan, confían y lo hacen con la ayuda de Dios. Qué importante es que estas nuevas generaciones también sean así, prudentes, sabios y pacientes. Yo creo que así es justamente como se ve un amor que honra a Dios, ¿verdad? La prudencia, la paciencia, pero hoy en día lo que muchos buscan no es eso, sino es algo rápido y que ya les esté generando. Para esto, pues en Instagram yo justamente compartí en una de mis historias una de los posts del doctor Ricky Marroquín. Algunos lo habrán escuchado en algún momento y de cómo él habla siempre de relaciones y de noviazgo, amistad, matrimonio. Pero me llama mucho la atención que lo que hoy en día se da es bien diferente a Booz y Ruth, como escuchábamos. Y él colocaba en una de sus posts con las mujeres que el problema era que muchas confunden paz y tranquilidad con aburrimiento y confunden el caos con pasión. Y a veces dicen, es que si no me genera mariposas el hombre, no, el problema no es él, sino tal vez el corazón de las mujeres no está programado para amar, sino para sobrevivir y necesitan esa adrenalina. Y menciona también que los hombres a veces no son claros en sus intenciones en liderar y no tienen ese don que a veces las mujeres buscan, que lo confunden a veces con otras personas o con otro tipo de relaciones. Entonces al final, como ya se mencionaba, creo que el problema hoy en día es de que hemos perdido esa facultad de esperar, de tener paciencia, de confiar en Dios y de ver más allá
que solo la carita, sino ver que tenga moto, que tenga dinero, que tenga tal cosa, que me genere estas situaciones. Entonces esto puede afectar después la relación, porque eso se acaba. Al final el enamoramiento tiene una duración de 3 meses y con el tiempo se va a acabar, y definitivamente después va a venir muchas situaciones malas, y es lo que aprendemos en esta historia. Lester. De acuerdísimo con lo que ustedes han dicho. Yo quisiera abonar 2 cosas, una de Ruth, y es, bueno, cuando nosotros estamos buscando a esa persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida, entonces no es cosa fácil, ¿verdad? Es como Ruth, digamos, deja de lado su propia valor, digamos, o sus propios objetivos, y pone por delante el objetivo de su suegra, ¿verdad? Que es precisamente redimir ese linaje que estaban teniendo. Entonces, ¿qué me deja a mí de lección Ruth? Es el trato que ella tiene con las personas mayores, en este caso su suegra, pero bien podemos ahora nosotros extrapolarlo a nuestros padres. Nosotros podemos ver precisamente a esa pareja que nosotros pues, estamos pretendiendo, y realmente ver cómo trata a sus padres, ¿verdad? Muchos dicen también ahí hay que ver cómo tratan a los meseros, digamos, a las mascotas, y está bien, ok, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en el exterior, pero aún más a los padres, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ver, chicos, ahí cómo tratan realmente esta persona a sus padres, con respeto, con amor, con cariño, ¿verdad? Con dedicación y con cuidado y tantas cosas, ¿verdad? Sobre todo en estas edades en las que ya nuestros padres están creciendo y evidentemente pues las fuerzas se están yendo. Y del otro lado, de la parte de vos, lo que veo yo es la generosidad. Y es que muchas chicas pues posiblemente estén enamorándose de alguien que tenga plata, que no sé qué, que no sé cuánto, pero podríamos preguntarnos cómo construyó esa plata, ¿verdad? Si fue de una manera fácil o si fue con arduo trabajo, y sobre todo la generosidad que tuvo vos al otorgar trabajo, ¿verdad? Y al decir, bueno, que le den, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a pasar con alguien que quizás por ahí puede hacer que sea tacaño, que puede hacer que sea codo, que no sea ambicioso, digamos, en el sentido correcto de la palabra. No sé si hay un sentido correcto, pero en el sentido de que aquella persona que persigue esos objetivos y quiere siempre crecer en pro de su familia, ¿verdad? En pro de sí mismo, pero aún más en pro de la que va a ser su esposa y sus hijos, ¿verdad? Entonces yo les diría allí esos 2 puntos que tanto chicos como chicas tendríamos que ver. Muy bien, y ya entonces para finalizar, últimas palabras cada uno, que ya ha llegado el momento de terminar. Y al final pues un poco de esta historia se tocó de tal vez una forma general, pero nos deja aún así muchas enseñanzas de cómo tenemos que actuar, y de esa paciencia y de la fe que tenemos que hacer. Lester. Termino diciendo, y lo escuché también en internet, es los hombres, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Al momento de casarse, generalmente, no estoy diciendo que la totalidad, pero nosotros como hombres nos casamos enamorados de la persona a la que vemos en el presente. Es por eso de que somos visuales, estamos casándonos con aquella mujer de, no sé, 20 y tantos años, 30 y tantos años, bonita, ¿verdad? Perfecta para nosotros, wow, súper, ¿verdad? Y realizada en su momento, ¿verdad? Mientras que las mujeres no se casan de nosotros, del presente de nosotros, se casan del futuro de nosotros como varones, porque ellos ven en nosotros un plan de vida, ¿verdad? Algo que nosotros lleguemos a hacer precisamente en el futuro. Y ambos lados están equivocados, porque evidentemente vamos a frustrarnos nosotros como hombres al casarnos con alguien del presente, sin tomar en cuenta que evidentemente va a crecer, ¿verdad? Y la belleza en algún momento, la belleza exterior y digamos se va, pero la belleza interna, que es lo que hemos estado hablando, esa sí permanece y crece, ¿verdad? Mientras que las mujeres también, al idealizar a esa persona que en un futuro va a ser, no sé, el presidente de Guatemala, se van a frustrar porque no va a llegar a ser eso sí o sí, ¿verdad? Y nosotros no vamos a llenar esas expectativas. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Casarnos con la persona del presente y del futuro y tener ese balance. Marlon. Para concluir con el libro de Ruth, a mí me llama la atención y creo que es una lección muy fuerte cómo una extranjera viene a darle una lección a los de casa, a Israel, y les dice, miren, así se hacen las cosas.
Y eso nos sorprende porque habla de la gracia de Dios. Tan grande es la gracia de Dios que tomó a una extranjera, a una moabita, y la hizo una de las abuelas escandalosas del Señor Jesús. Yo le llamo así escandalosa porque el pueblo nunca se imaginó que del linaje de Jesús estuviera una moabita, una del pueblo de Jericó y muchas otras que aparecen también ahí dentro de la descendencia. Entonces yo creo que también para aplicarlo hoy en día, pues no nos sorprendamos de la gracia de Dios que puede obrar en las relaciones que se tengan hoy en día. Así que hay que confiar en el Señor, hacer las cosas bien, ser muy pacientes y poner nuestra mirada solo en Él. Y yo creo que ya para finalizar, entonces, de parejas ya hemos hablado mucho, pero yo te diría a ti que estás viendo que lo recibiste de alguien que compartió, es que al final la obediencia a Dios es lo más importante. Tú puedes ver a muchas personas, pero si no estás obedeciendo a Dios, si tu corazón no se alinea al propósito también divino que hay para ti, no estás leyendo la Biblia, no estás teniendo comunión, definitivamente cualquier persona va a ser buena, porque no vas a saber estos estándares bíblicos o los consejos de la Biblia acerca de estas buenas relaciones. Así que creo que lo principal es que tú tengas una buena relación con Dios, seas obediente, y de ahí pues Él irá mostrándote lo mejor y tú también conocerás cómo son esas buenas relaciones y sanas para lo mejor. Así que deja en los comentarios qué opinas acerca de este tema, compartilo con tu familia, con los chicos de tu iglesia, con los líderes de tu iglesia, para también comenzar a pensar qué se está enseñando en las iglesias y cómo estamos tomando esta parte. Gracias a mis hermanos Marlon, Lester, qué bueno compartir con ustedes una vez más, y para los demás nos escuchamos el próximo lunes siempre para un nuevo episodio de LDC Los de Casa. Adiós.